ahora que ya tenemos la lista de palabras, necesitamos analizar entonces todas estas palabras para eliminar todas aquellas palabras que no cumplan con los criterios que hemos establecido para nuestra investigación. En este caso, lo que vamos a hacer es que como criterio vamos a tener que solamente vamos a aceptar palabras regulares que no tengan acentos y palabras que tengan dos letras o más. De modo que tenga que ser, aunque sea una palabra bien corta de dos letras, pues sea una palabra de dos letras o más. Y entonces que no tengan ningún tipo de símbolo, ningún tipo de acento. Así que solamente van a ser palabras que utilicen las letras regulares del abecedario. Bien. Esta tarea es un poquito más complicada, así que lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el proceso de limpieza de esas palabras en dos. Y pues para esto tenemos que analizar entonces todas las palabras que vamos a tener. Vamos a hacer espacio aquí para desarrollarlo y vamos a desarrollar dos funciones. La primera se va a llamar clean database, ¿verdad? Esta es la función general, la cual va a recibir como un parámetro las palabras. Ella va a recibir la lista de palabras. Entonces, vamos a decir que esta función va entonces a remover, vamos a escribir la descripción, va a remover todas las palabras que no cumplan con los criterios y entonces va a devolver aquella lista de palabras que sí cumplen. Vamos a escribirlo. Así que ahí tenemos. Va a remover todas las palabras que no cumplan con cierto criterio y va a devolver entonces esa lista. Entonces, vamos a parar por un momento con esta función y vamos a definir lo que será el esqueleto de la otra función. Cómo determinar, y la segunda función es importante porque en la segunda función es la que como tal vamos a determinar que cada una de las palabras no tenga ningún tipo de símbolo extraño. Como eso es más complicado, vamos a hacerlo en una función aparte. Eh, Vamos a entonces a llamar esta función, vamos a llamarla check word, y lo que va a hacer es que va a recibir como parámetro una sola palabra. Recibe una palabra y luego entonces determina si la palabra cumple o no con el criterio. Y por ahora solamente vamos a incluir la descripción de la función para estar claro con respecto a ella. Y vamos a poner que devuelve true si nuestra palabra eh, cumple con cierto criterio. ¿Okay? Así que esta función lo que va a hacer exclusivamente que si la palabra cumple con los criterios que nosotros vamos a establecer, devuelve true. Si no, devuelve false. Y entonces vamos a utilizar escribir pass. Pass, si no lo habían visto, es un comando que nos permite cuando nosotros queremos definir, quizás estamos pensando más a nivel más general en términos del programa, como lo vamos a estructurar y demás, y no necesariamente queremos definir toda la función, nosotros podemos utilizar esta palabra clave pass para definir la función. Esto ahora mismo es una función, obviamente no tiene un cuerpo, no hace nada, pero incluso si uno la llama, el programa no va a ocasionar un error. El programa correría normalmente incluso si uno llama a esta función. ¿Okay? Entonces, vamos a enfocarnos en esta otra, en la segunda función. Y para esta función va a ser bien importante que nosotros queremos quedarnos con una lista de las palabras que sí cumplen. Así que vamos a crear una lista de palabras y le vamos a decir words valid y solo vamos a crear una lista. Os recuerdan, nosotros podemos utilizar este syntax de abrir y cerrar los, eh, los brackets para nosotros poder utilizarlo. ¿Okay? Entonces, nosotros le estamos pasando una lista, nosotros queremos analizar una lista completa de palabras. Nosotros no sabemos y nosotros no nos interesa saber cuán larga es esa lista. Así que cuando nosotros queremos ir sobre todos los elementos de una lista, etcétera, nosotros vamos a utilizar algunos de los for loops. Está el for loop, el while loop, etcétera. Hay diferentes formas de hacerlo y nosotros en este caso vamos a usar el for loop para ir sobre todas las palabras y analizar cada una de las palabras en la lista. Así que vamos a definir un for loop for word in words. Esto también es una convención. Usualmente es bien importante que se utilicen nombres de variables que tengan un significado para uno y uno pueda reconocer bien rápido a qué se refiere. En este caso yo digo para cada palabra en
words, que sería esta lista de palabras que vamos a pasar como un parámetro. Si la palabra cumple con todos los criterios, la incluimos entonces en esta lista de palabras válidas. Y como vamos a hacer esto, es que vamos a decirle if, y como esta función va a devolver true, si la palabra cumple con el criterio, podemos decir if check word, y obviamente tenemos que pasarle la palabra que definimos aquí. Sacamos esa palabra de la lista, llamamos la función checkWord que la hemos definido aquí, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer. Le pasamos la palabra. Si esa función devuelve cierto, así que ponemos is true. Y porque queremos dos condiciones, en este caso es que las palabras sean mayor de una letra, así que necesitamos palabras que tengan dos o más letras. Le vamos a poner y si la longitud de la palabra, eso lo hacemos con la función length, la voy a explicar ahora rapidito, es mayor que 1, disculpen, esto va afuera, es mayor que 1, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir rapidito, words valid that append word. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es, si sacamos una palabra de la lista de palabras, disculpen, sacamos una palabra de la lista de palabras, si esa palabra cuando la analizamos entonces con la función checkWord, que todavía no hemos trabajado en ella, is true, devolvió que sí cumple con el criterio. Y len es una función, una abreviación para length, que es la longitud de la palabra y su utilización. Escribe length, abre paréntesis, pasa el string o lo que sea que nos esté interesando medir, ese contenedor de información. Entonces él va a reemplazar este valor que está aquí cuando él termina de hacer análisis por la longitud de la palabra. Así que si la longitud de la palabra es mayor que 1, y recuerden que tenemos que usar doble punto, 2 puntos para entonces cerrar esa línea. Lo que va a hacer es que como la palabra sí cumplió con los dos criterios, la vamos a añadir con esta función que se llama append. Y como ya nosotros vimos con la función split, que la función split es una función dedicada exclusivamente a los strings y los rompe en una lista, esta función es append, es una función exclusiva de las listas. Y lo que hace es que añade appends un nuevo elemento a esa lista. Así que a esta nueva lista, words valid, vamos a añadir el nuevo elemento que es esa palabra. La palabra cumple, la añadimos. Y entonces, finalmente para esta lista, lo que vamos a necesitar es saliéndonos de todos los bloques, vamos a devolver al final esa lista que se llama words valid. Así que luego de que nosotros analicemos cada una de esas palabras y nos quedemos únicamente y exclusivamente con las palabras que sí cumplen, vamos a devolver esa lista a donde haya sido llamada. ¿Okay? Así que hasta aquí tenemos la lista, función clean database que funciona para entonces analizar esas palabras.